Hola, esto es Javi, un canal de serigrafía y sublimación, y hoy vamos a ver cómo hacer un positivo sin impresora. Gente, arrancamos este nuevo video del canal y lo que vamos a ver hoy es cómo hacer un positivo sin ninguna impresora. Iba a agarrar una cosa y agarré otra. Disculpen, hace como 2 semanas que no grabo video y estoy ahí, ya me había olvidado cómo era porque el último video lo grabó Esteban de Rojo Estampado, así que estoy medio que parece que no, pero te desacostumbras a todo lo que es el grabado. Así que bueno, lo que vamos a arrancar y lo que les voy a mostrar es cómo hacer un positivo sin impresora, si bien este está impreso, pero bueno, quería ponerlo como ejemplo porque mucha gente le dice positivo, otro le dice fotolito, otro le dicen película, así que bueno, como le digan ustedes, el positivo para hacer el fotograbado. Lo que vamos a aprender es esto, si bien mucha gente de acá del canal ya tiene impresora, bueno, o manda a imprimir a otro lado, le quería mostrar esta alternativa que yo la aprendí en el curso de serigrafía que hice cuando estaba estudiando diseño gráfico. Dentro de la escuela había este curso de serigrafía y bueno, y el profesor nos enseñó a hacer un positivo sin impresora. Si bien, como ya les decía, que o sea, el positivo este que ustedes lo pueden hacer sin impresora, pero también le busqué como unas diferentes vueltas para qué lo pueden llegar a utilizar o para qué le puede llegar a servir este video. Y una de las cosas, yo sí la utilicé previamente a comprarme la impresora en el taller o haciendo los positivos en una fotocopiadora o en una imprenta. Pero bueno, eso va en un toque, se lo voy a explicar más adelante. Lo que vamos a utilizar para hacer los positivos es, bueno, el papel común. Acá les muestro, no importa la marca, todo yo se lo muestro para que se den cuenta. Hay mucha gente también le dice papel obra. Este es el papel común que uno compra en cualquier papelera o en cualquier lugar que vendan insumos para impresoras. O ahora hay acá en la media cuadra de mi casa, en un kiosco te venden la resma de hojas comunes, así que están en todos lados, por lo menos acá en Argentina. Y vamos a utilizar este estilógrafo descartable de la marca Rotring. Es un estilógrafo, me acuerdo que justo cuando yo arranqué el curso, el profesor nos pidió esto, que nos enseñó a hacer el positivo con esto, y yo justo tenía una materia que se llamaba... dibujo geométrico, y justo nosotros, que el profesor me pidió, nosotros utilizamos en esta materia de dibujo geométrico, utilizábamos estos, como ya dije, estilógrafos descartables. Así que bueno, justo me vino el pelo. Este es de 0,5. seguro en la pantalla le van a aparecer las características, porque la verdad que yo mucho las características no lo sé de esto. Y bueno, gente, lo que ven en la izquierda de la pantalla es una publicación de Mercado Libre. Aparece como microfibra, pero también en la parte de abajo de la descripción dice estilógrafo. Y en la página oficial de Rotring dice delineador de punta Tiki Graphic. Dice delineador de precisión innovador de tinta pigmentada, tecnología Free Ink para calidad de línea constante y uniforme. Y un uso prolongado, tinta pigmentada resistente a la luz y al agua para dibujos de larga duración. La idea es mostrarle de cómo hacer esta técnica y cómo hacerlo. Así que bueno, gente, ya tenemos acá los Rotring. Ya le habrán aparecido ahí en la pantalla las características, para que después vayan a cualquier librería o lugar donde venden insumos para todo lo que es diseño gráfico, para la gente que hace pintura, lo van a conseguir a estos, o si no de otras marcas. Pero bueno, vean ahí por ahí lo que le aparece. Pero son, como ya le dije, un estilógrafo descartable. O sea, se termina la tinta y no sirve más, se tira. Hay algunos que tienen como recargable, pero este no. Y bueno, gente, vamos con el ejemplo. ¿Para qué persona le puede llegar a servir este video? Y bueno, me olvidé, vieron que no estoy aceitado. Ahí el chiste. ¡Está bien! No estoy aceitado con el tema de los videos. Y bueno, me olvidé uno de los elementos. Vamos a necesitar un Rotring, un papel y un aceite. Bueno, lo que para la gente que le puede llegar a servir es para la gente que como ya acaba de maduro, para la gente que no tiene impresora. Es decir, vos venís, agarras, dibujás acá en el papel común con el Rotring, obviamente bocetás y todo lo que sea, y después bueno, le pones el aceite de cocina a la hoja. Lo vamos a ver en el video, pero bueno, después hay un par de cositas ahí para remarcar a la hora de hacer este procedimiento. Eso es lo primero. Como ya dije, dibujás en el coso, en el papel, le pones aceite de cocina y ya tenés tu positivo. Así que para la gente que no tiene impresora y recién está arrancando y por ahí no tiene la cuestión, escúchenme, no tiene plata para poder comprarse la impresora y se da maña para dibujar o también para calcar, porque ahí va también otro ejemplo, también para calcar, le puede llegar a servir bien. Otra de las personas que le puede llegar a servir a la gente que le gusta y sabe dibujar bastante bien, porque le gusta mantener sus trazos a la hora de los dibujos, porque vieron que cuando uno digitaliza y cuando
cuando lo pasa a Illustrator o a Corel o según el programa que utilice, vieron que después los dibujos quedan como súper perfectos y dentro de mi opinión a veces parece que es todo igual en todo lo que es en todo el mercado de dibujos vectorizados. Entonces como que por ahí a la gente que le gusta mantener la imperfección de algunos trazos, que por ahí queda bien el dibujo, le puede llegar a servir este método. Después, para también lo que puede llegar a servir este estilógrafo, para ir corriéndolo desde hacer un positivo desde cero, es para cuando nosotros mandamos imprimirlo y lo imprimimos en una fotocopiadora. Le digo acá ya por experiencia, los primeros positivos que yo mandaba a imprimir acá una fotocopiadora cerca, que eran hechos con impresora láser, vieron que por lo general esos lugares, la verdad que como imprimen para facultades, no le hacen mucho mantenimiento a lo que es las máquinas, y por ahí imprimen bien y por ahí te imprimen medio mal, o la parte del negro es bastante débil. Entonces yo lo que hacía antes de pasarle el aceite, lo miraba bien a contraluz, y cuando veía que estaba medio débil en la parte negra del positivo, le pasaba el estilógrafo y ahí me aseguraba que la luz iba a estar bloqueada, y ahí me iba a caer la emulsión donde se tenía que caer perfectamente sin tener ningún tipo de inconveniente o renegar a la hora de tirarle agua y que la emulsión me haga renegar y no se caiga. Y la cuarta y última opción de este proceso podría ser para la gente que vieron las impresoras viejas de cartucho, que vieron que si le pasamos el aceite a las hojas impresas con ese tipo de tinta, porque ya los cartuchos quedaron viejos, se le puede llegar a correr la tinta. Lo que les puede llegar a servir es que ustedes impriman el positivo o ese dibujo o ese diseño hecho en computadora, lo impriman y después lo puedan calcar y lo calquen con estos Rotring y después le pasen aceite y no tengan ningún tipo de problema. Así que bueno, gente, acá ya fueron los 4 ejemplos que le busqué ahí un poco de la vuelta de rosca para quién les puede llegar a servir. Obviamente que a la gente que ya tiene impresora capaz que no, pero bueno, o capaz que tiene impresora y se da maña para dibujar y puede llegar a hacer una prueba y experimentar a ver cómo le queda ese fotograbado hecho a mano sin ningún tipo de digitalización. Así que bueno, esto me lo enseñó mi profesor de serigrafía, no es de mi autoría esto, así que nada, quería mostrárselo hace un montón y bueno, se dio la posibilidad ahora y lo vamos a hacer. Ahora después le voy a mostrar porque yo el positivo que hice en el curso lo tengo pegado acá en la pared. ¡Ya cómete la maldita naranja! Y bueno, gente, lo que vamos a dibujar, lo que vamos a intentar hacer, porque yo hace una bocha que no dibujo, o sea que me pongo así en serio a dibujar. Igual no creo que sea tan serio porque te toca hacer rápido el video. Elegí como la temática, no sé si lo conocen, al osito cariñosito. No sé, me pintó, se me vino a la cabeza la idea. Dije, bueno, voy a hacer un osito cariñosito, pero bueno, con mi estilo, el estilo Bad Habit. Bueno, vamos a ver qué sale, qué dibujo sale. Puede salir algo copado o algo más o menos, pero bueno. Y bueno, ahora le voy a mostrar el positivo ese que yo tengo y ya arrancamos con todo. Y bueno, gente, acá estamos en la pared. Acá, ahí está, es el positivo primero que hice. Fue uno de las tortugas ninja. Fíjense que está todo casi amarillento, más tirándolo marrón. Fue el primer positivo que yo hice con esta técnica, con los Rotring y nada, qué sé yo, se lo quería mostrar para que vean. Y bueno, lo conservo acá en la pared, que tiene todo lo que es póster de banda y todo. Pero bueno, también está ese primer positivo que yo hice. En el video de hoy vamos a ver cómo hacer un positivo sin impresora. Recuerden que primero lo hicimos acá en Bad Habit, que no pase lo que pasó con el video de armando tu propia mesa lineal, que lo hicimos primero nosotros y vino otro canal y dijo que lo hizo él. Y antes de dar consejos sobre serigrafía hay que vivir de la misma. Saludos. Y bueno, gente, vamos a arrancar con este dibujo del osito cariñosito estilo Bad Habit. Acá, como ven, la mesa de trabajo, se podría decir. Tengo unos libros de algunos ilustradores y también dibujos míos donde saco referencia como esa cicatriz. Pero bueno, lo que le quiero contar acá, bueno, mi forma de dibujar. Primero hago todo el boceto en celeste, después le hago una pasada con el lápiz negro y lo definitivo lo hago con la virome negra. Una vez que ahí está, bueno, ahí vemos el dibujo cómo quedó terminado, más o menos. Tampoco se puede decir que es un buen dibujo, pero bueno, hice lo más rápido posible para poder hacer el video y hace mucho que no dibujo, así que bueno, ahí quedamos. Ahí lo comparamos con el osito cariñosito y ahora pasamos a la mesa de fotograbado, que la vamos a usar como mesa para calcar. Lo que hacemos es pegamos este dibujo hecho con lápiz y virome
y lo pegamos en la mesa de fotograbado para que no se mueva. Una vez que pegamos eso, agarramos una hoja en blanco y se la pegamos arriba también para que no se mueva, y lo que vamos a hacer es calcarlo. El método este es súper común. Lo vamos a calcar, pero acá sí definitivamente con el Rotring, y este va a ser nuestro positivo que vamos a utilizar para hacer el fotograbado. Y acá yo lo que le quiero mostrar, miren, la nariz negra tiene dos pasadas de estilógrafo y la boca no, como ven, y las otras partes del dibujo. Es para mostrarle esa diferencia, que lo que hay que hacer con esto para que funcione bien el positivo como tiene que funcionar, hay que darle varias pasadas al dibujo. Así que bueno, ahí vemos la comparación de todo. Así que bueno, recuerden eso, siempre hay que darle 2 o 3 pasadas a todo el dibujo para que quede bien fuerte el color negro. Y bueno, ya acá lo que hacemos, le tiramos el aceite y fíjense que no se corre la tinta. Ya está nuestro positivo listo para hacer el fotograbado. Como vieron, con un estilógrafo marca Rotring, o también puede ser otra marca, una hoja común y aceite de girasol, podemos hacer un positivo sin impresora. Para hacer el proceso de fotograbado, lo ubicamos en la mesa de fotograbado, marcamos la línea ahí y ahora vamos a emulsionar. Bueno, primero lo pegamos y ahora sí vamos a emulsionar. Recuérdense que yo siempre utilizo la emulsión UDC HB al diazo, y saben también que la proporciono 5×1, que no la preparo toda. Y bueno, ahora le ponemos el ventilador para secar el chablón, y una vez secado el chablón venimos a la mesa de fotograbado, ubicamos el chablón emulsionado, le ponemos un peso y ahora vamos a revelar. Y ahí bueno, le ponemos un poquito, le tiramos un poquito de agua y bueno, y ahí les muestro, miren cómo se marcó la definición súper bien de el diseño, para que vean que este método sirve. Así que bueno, gente, una vez mojado el chablón de los dos lados, ahí vamos a revelarlo tirándole agua con presión y verán. Por suerte salió todo bien el dibujo. Ahí le voy a hacer un paneo de cerca para así lo pueden ver. Ahí tenemos el osito cariñosito estilo Bad Habit. Y bueno, gente, hasta acá llegó el video de hoy. Bueno, igual antes de cerrar le voy a mostrar cómo quedó el fotograbado. Ustedes lo habrán visto ahí, pero vieron que por ahí afuera es medio difícil mostrárselo. Por suerte se copiaron todos los detalles. Lo que sí me costaron fueron lo que es el tema de las linitas de las moscas. Sacarlo le tuve que hacer presión, porque a eso, como habrán escuchado en el video, yo digo que hay que darle bastantes como remarcadas a lo que es el positivo. Y bueno, las moscas fue lo que lo hice a lo último, porque se lo agregué. Vieron que le agregué muchas cosas a lo último al dibujo. Y bueno, como ya estaba medio cansado, le di como una sola pasada. Y bueno, después me costó a la hora de hacer el revelado del chablón. Así que tengan en cuenta eso a la hora de hacer lo que vendría a ser este positivo, de darle bastantes remarcadas. También otra cosa para remarcar, bueno, yo tengo un Rotring de 0,5 y está bueno tener variedad, porque bueno, a la hora de después remarcar te hace como toda una línea uniforme, y a la hora de buscar como ciertos rasgos de líneas, al tener solamente un solo grosor de lo que vendría a ser de punta, como que no, a mí no me gusta como queda, pero bueno, era para mostrar el video. Por ahí me gusta que las líneas de adentro sean más finitas, la de las cicatrices que le agregué. También la letra de acá, que le hice el tatuaje acá también. Es como que está bueno tener diferente variedad a la hora de hacer este positivo. Y bueno, acá vieron la variación. Después uno le va agregando cosas y le va buscando la vuelta. Y acá, no sé si se verá contra luz, pero bueno, yo se lo voy a tratar de mostrar y ustedes traten de, si lo ven, que las líneas de la mosca, a ver si lo enfoco así, bueno, no se va a ver. Se va a ver que están más translúcidas que lo que es de acá y todo lo que yo remarqué. Espero que les haya gustado y les haya servido esta opción. Si un día se le rompe la impresora, o tienen ganas de dibujar, o como ya les dije, o les gusta conservar sus trazos, ya saben, se compran un Rotring, un papel, aceite y se pueden poner a fotograbar. Nos vemos la semana que viene.